Buenos días a todas y a todos. Como veis, lamentablemente no he podido estar aquí con vosotros hoy, ya que estoy en esos momentos participando en un proyecto de protección internacional a refugiados y esta coyuntura me imposibilita estar presente aquí con vosotros. Es de público conocimiento que la situación en cuanto a los refugiados es crítica en la actualidad, es muy delicada y que hay muchas personas que están huyendo de la guerra, la muerte, de las vejaciones, de la tortura, ¿no? Con la esperanza de al menos poder salvaguardar sus vidas y las de sus familias y que recurren a nosotros en busca de ayuda, de apoyo para poder encontrar un hogar nuevo, ¿no? El escenario es de una verdadera emergencia y de un desbordamiento en el que he considerado prioritario colaborar, ¿no? En este momento. Mi labor como psicólogo consiste en acompañarlos en este tránsito tan duro, que como todo tránsito implica un dolor físico, un dolor emocional, y que nos hace preguntarnos eh, profundamente cuál es el sentido de nuestra vida, ¿no? Os lo comento porque creo que es relevante para que tengáis presente que mi compromiso con esta charla y con vosotros está intacto, y que es debido a esta emergencia que no me ha sido posible estar presente. Pero intentaré por todos los medios estarlo a través de estas imágenes, ¿no? Dicho esto, agradecer la invitación a Fermín como responsable del voluntariado del Hospital Clínico, también a la institución, al Hospital Clínico y por supuesto a vosotros por vuestra presencia aquí, ¿no? Para escuchar esta charla. Como os ha transmitido Nicole, nuestra experiencia como personas está penetrada por el acompañamiento, ¿no? Nuestra vida siempre es en relación, ya sea con los demás o bien con nosotros mismos. La calidad de estas relaciones determina en gran medida nuestra calidad de vida, ¿verdad? Unas buenas relaciones de comprensión, de pertenencia, de afecto, seguridad, armonía, son el punto de partida fundamental para poder desarrollarnos en la vida, ¿no? Y transitar todas las circunstancias que nos toquen vivir, a veces agradables, a veces desagradables, y todo esto con la mayor presencia, entereza y amor posibles, ¿verdad? Unas relaciones adversas, por el contrario, no estimulantes y tóxicas, pueden transformar, esto lo sabemos todos bien, el paraíso en un infierno, ¿no? Por eso es tan importante cultivar y aportar buenas relaciones. Y por eso se ha dado tan importancia a lo que se ha dado a llamar la relación de ayuda, ¿no? Algo característico de los ámbitos que tienen que ver con el trato a las personas, ¿no? La relación de ayuda tiene como objetivo básico el vincularse para promover las condiciones que nos permitan desplegarnos como personas en todo nuestro potencial y plenitud humana, ¿no? Sean cuales sean las condiciones por las que estamos transitando, que como hemos dicho, en este caso, tienen que ver eh, con la vulnerabilidad que implica estar enfermo o hospitalizado, ¿verdad? Lo importante, que es algo de lo que os ha hablado ya Nicole, es que siempre habita en nosotros esta capacidad, una capacidad, una salud innata que va más allá de la enfermedad o de las condiciones de vida, ¿no? De las condiciones por las que estemos atravesando. Y eso es lo que vamos a intentar cultivar, ¿no? A poner las condiciones necesarias para que esto pueda florecer, pueda tener lugar en nuestro acompañamiento. Para mí hay algo fundamental en todos estos trabajos, en todo el acompañamiento, que es la actitud, en la vida en general, ¿no? En la manera de relacionarnos con lo que nos pasa, ¿no? Y el hecho de poder sostener, acompañarnos en lo que estamos viviendo. La relación de ayuda es tan importante que para mí, yo a veces lo digo mucho, en un instante, solo un instante de ser comprendidos y tratados con presencia y aceptación puede cambiar toda nuestra vida, ¿no? Como elementos básicos
Ya os han comentado la importancia fundamental de la presencia y de la compasión como cualidades para generar el contexto, el ambiente, ¿no?, dentro del que tiene lugar esta relación de ayuda. Pero ahora me gustaría hablaros de ciertas actitudes concretas que podemos utilizar como herramientas para acompañar dentro de este contexto, ¿no?, de presencia y de compasión, ¿no? Para ello os propongo abordar el tema desde la teoría que propone el modelo humanista de Carl Rogers, que resulta muy potente a la hora de aportar cualidades específicas para las relaciones de acompañamiento, ¿no? Y creo que pueden ser de gran ayuda en todos los contextos humanos, y en especial en las labores sanitarias y de voluntariado. De acuerdo con Carl Rogers, cada ser humano posee la capacidad de crecer y desarrollarse de un modo pleno, ¿no? Y esta capacidad opera de un modo natural si se dan las condiciones necesarias para hacerlo, ¿no? Una capacidad que Rogers denomina tendencia actualizante y que tienen que ver, aquí hay un entrecruz entre varias teorías, tiene que ver con lo que hablábamos antes de salud innata y de desarrollo del potencial interno de cada individuo, ¿no? Estas condiciones que son necesarias las podemos entender como la posibilidad de ser nosotros mismos, ¿no?, de ser quienes somos de un modo auténtico. Es decir, cuando tenemos la posibilidad de contactar con lo que sentimos, validarlo, integrarlo en nuestro pensamiento y actuar en sintonía con aquello que pensamos y sentimos, podemos realmente sanar, estar bien, estar en plenitud, sean cuales sean las circunstancias que estemos atravesando, ¿no? Para utilizar una metáfora, para comprenderlo un poco mejor de algún modo, podemos utilizar la metáfora de una semilla, ¿no?, que tanto al caer en la tierra o cuando es plantada, necesita ciertas condiciones para convertirse en lo que realmente su finalidad, su objetivo, ¿no?, que es convertirse en una planta o en un árbol. Y para ello serán necesarias unas ciertas condiciones, ¿no?, que tenga agua, que le dé el sol, que no haya obstáculos, que no haya piedras, que no haya otras hierbas tampoco que le impidan su crecimiento, tampoco los insectos la destruyan, etc., ¿no? Y si esto es posible, la semilla, de un modo completamente natural, de un modo espontáneo, por decirlo así, podrá convertirse en esa planta o ese árbol al que está llamado a ser, ¿no?, al que está llamada a ser. Algo similar ocurre con los seres humanos, ¿no?, aunque de una manera evidentemente un poco más compleja, pero igual de necesaria, ¿no?, aunque se den estas ciertas condiciones. De la forma en que lo concibe Rogers, y eso es algo que puede y debe ser comprobado a nivel experiencial por cada uno de nosotros, y para ello hay entrenamientos y prácticas para lograrlo, estas cualidades que nos permiten, fundamentales, desarrollarnos, estas condiciones necesarias que hay que poner en juego en la relación de ayuda, son tres, que son la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia. Vamos a explicar un poco en qué consiste cada una de ellas para que tengáis pautas. Yo creo que esto es muy importante, tener pautas, herramientas para vosotros en vuestra labor tan loable, ¿no?, del voluntariado, ¿no? Vamos a empezar con la empatía. La empatía consiste básicamente en ponernos en el lugar del otro, ¿no?, en poder ponernos en los zapatos de aquel que tenemos delante. Esto es algo que se habla mucho hoy en día, pero hay que tener cuidado en no confundir esto con lo que entendemos precisamente como empatía en la vida cotidiana a nivel de la calle, ¿no? Por eso es tan importante abordar la empatía desde el cultivo del autoconocimiento y el mindfulness, ¿no?, esta presencia compasiva, porque es esto precisamente lo que nos permite distinguir la empatía de otras formas de posicionarnos que pueden convertir el acompañamiento en algo que, pues, tiene ayuda, pero igual a veces nos desborda o no produce el efecto que queremos lograr en el sentido de acompañar al otro. Y por supuesto, si no está hecho con conciencia, no aprovechamos el potencial de esta cualidad en todo
su fuerza, ¿no? Es una cualidad muy profunda, ¿no? En un primer término es fundamental considerar que antes de poner estas tres cualidades de las que hemos hablado en juego, es básico y prioritario para cada uno de nosotros que nos la podamos aplicar a nosotros mismos. Es algo que repetiremos todo el rato, ¿no? Que estas cualidades las podamos aplicar a nosotros antes de poder aplicarlas a los demás, ¿no? La empatía, que hemos dicho que tiene que ver con ponernos en el lugar del otro, empieza por ponernos en nuestro propio lugar, ¿no? Y para eso tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿no? Podemos decir que tiene varios componentes también. Por un lado, el hecho de situarnos en el marco de referencia de la persona, ¿no? De su cultura, su forma de pensar, sus creencias, etc. Y no se trata de ir nosotros con nuestras propias creencias. Esto lo podemos entender como algo más de orden cognitivo, de poder entender dónde está la persona. Por otra parte, también se refiere la empatía a la cuestión emocional, es decir, tener en cuenta cómo la persona interpreta, cómo siente sus afectos, sus sensaciones, sus relaciones. Y por último, lo relativo a su comportamiento, ¿no? Sus acciones. La empatía tiene que ver con poder situarnos en este marco de referencia en estos tres órdenes, también en el orden de la conducta, ¿no? Para esto hace falta cierta capacidad, esto es importante, y esto os lo habrá hablado Nicole también en cuanto a la presencia, cierta capacidad de cultivar silencio, ¿no? Un cierto silencio en nuestro interior, a la vez que podamos al mismo tiempo este silencio nos permite al mismo tiempo estar atentos a nosotros, a lo que nos pasa a nosotros y a lo que le está pasando al otro, ¿no? Conocer, discriminar qué es lo que es y qué es lo que no es la empatía es de una gran ayuda para orientarnos con esta actitud, ¿no? En este sentido vamos a aclarar algunos malos entendidos. Empezamos por decir que la empatía no es simpatía, ni dejarse desbordar por la emoción del otro. No nos dejamos inundar por los afectos de la persona a la que acompañamos. Podemos sentirla, podemos percibirla, pero eso no significa que esas emociones que está sintiendo la otra persona nos secuestren a nosotros, ¿no? Y perdamos el contacto con nosotros mismos. Es precisamente el contacto, ¿no? Esta presencia con nosotros mismos y la capacidad de sostener y contener al otro, lo que tiene un efecto efectivamente curativo, ¿no? En lo poderoso de la relación de ayuda, ¿no? De otro modo, simplemente nos acoplaríamos a la otra persona, ¿no? Nos acoplamos a su manera de sentir, a su manera nos arrastramos, ¿no? Y nos servimos de soporte y de estabilidad a lo que la persona necesita, ¿no? Que es poder reposar, ¿no? Sentirse ella misma. Si ante el dolor de la otra persona nos posicionamos desde nuestro propio dolor, no proporcionamos un espacio sanador, ¿no? Sino que sufrimos con la otra persona, ¿no? No estamos despiertos, hemos cambiado el foco y actuamos, que es algo muy importante a considerar desde el voluntariado, desde nuestras vivencias, desde nuestra manera de vivir la situación. En este caso, la idea es ponerse en el lugar del otro y a la vez que sentimos lo nuestro, ¿no? Es decir, evitamos en cierto modo no contagiarnos de lo que le pasa al otro. Podemos sentir, podemos sintonizar, podemos vibrar con el otro y sin embargo no ser secuestrados, ¿no? Poder acompañarlo. Por otro lado, también a veces cometemos el error de generalizar, ¿no? Cuando nos situamos o nos queremos situar en un marco de referencia para afrontar la relación con el otro, cometemos el error normalmente de generalizar y cada persona es única, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta persona ha estado ingresada en el hospital durante mucho tiempo y yo pasé personalmente mucho tiempo ingresado en el hospital, igual me sentí solo o me sentí perdido o lo que fuera, ¿no? O sentí que peligraba mi vida o tuve miedo, pues solemos interpretar la experiencia del otro en función de cómo la vivimos nosotros, ¿no? Por eso es tan importante ser curiosos, ¿no?
para saber lo que siente la otra persona, por estar realmente presentes en lo que está ocurriendo, ¿no? Y no poner etiquetas, no poner preconceptos sobre lo que está pasando. Sería como como otorgar un espacio suficiente para poder captar el ángulo, el punto de vista, desde que el otro interpreta lo que está viviendo. ¿Sí? Esto es algo muy importante para tener en cuenta en el voluntariado. Pasemos también ahora, para no extendernos demasiado, a la aceptación incondicional, ¿no? Es otro aspecto, una de las otras cualidades, ¿no? El aceptar al otro es, sin ninguna duda, una de las condiciones fundamentales. Esto quiere decir que, como dijimos en un primer momento, primero tenemos que, y principalmente, habernos aceptado a nosotros mismos, ¿no? Podemos entender la aceptación incondicional como una cordialidad no posesiva, como respeto. Pero, ¿qué queremos decir exactamente con aceptación incondicional? Pues la aceptación incondicional corresponde básicamente a no juzgar, a no valorar al otro. Una actitud básica en la práctica de la presencia a través del mindfulness, que ya os habrá comentado algo Nicole, ¿no? Aceptar, normalmente lo confundimos con estar de acuerdo, ¿no? Y en la medida en que la persona que acompañemos pues está de acuerdo con nosotros, nos parece que es más fácil porque coincide con lo que nosotros, con nuestra visión. Pero ¿qué ocurre, ¿no? Cuando la persona no está de acuerdo con lo que nosotros tenemos como nuestra propia creencia, nuestros propios valores, ¿no? Por eso es tan importante que ante estas situaciones nos dispongamos, ¿no? A abrazar lo que ocurra, lo que surja, las vivencias de la otra persona, sus creencias, sus sensaciones, de un modo incondicional, ¿eh? Básicamente lo repetimos todo el tiempo, es sin juzgar, dando la bienvenida a todo lo que está surgiendo, sin quedarnos ni atrapados en lo que está diciendo, es decir, sin quedarnos como pegados a lo que está pasando, ni tampoco rechazándolo, ¿sí? Simplemente estar presente y otorgar este espacio al que nos hemos referido, ¿no? Y esto no quiere decir que aprobemos o que estemos de acuerdo, ¿no? con lo que expresa la persona, con lo que siente o con sus creencias, ¿no? Simplemente lo que hacemos, y grandemente, lo que hacemos es no juzgar, dar valor, lo que en psicología se llama validar la experiencia del otro, reconocer su experiencia como algo válido, algo importante. Eso es lo que la persona nos aporta. Y en esto es particularmente importante el hecho de haber podido cultivar la suficiente aceptación, la suficiente ecuanimidad y entereza, como para poder contemplar todas las opiniones, incluso las propias nuestras. A veces no estamos de acuerdo ni siquiera con nosotros mismos, ¿no? Para poder ofrecer, otorgar un espacio en el que todos pueda ser aceptado, ¿no? Implica, en cierto modo, una calidez, ¿no? Una incondicionalidad que no depende de nada, ni de lo que hace la persona, ni de lo que no hace, ni de lo que opina o de lo que no opina, ¿no? Es simplemente estar allí con el corazón abierto, algo que tiene mucho que ver con la compasión y con el amor, ¿no? Que alguien nos acepte, ser aceptados, es una vivencia que tenemos todos, ¿no? Es muy sanador y restaurativo, ¿no? Y ahora, antes de pasar a la última actitud, que es la congruencia, que es el ser auténtico, lo que se llama ser auténtico, genuino, transparente, coherente entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, es importante recordar una vez más que cuando nos referimos tanto a la empatía y a la aceptación incondicional, nos referimos fundamentalmente y con un especial énfasis a la empatía y a la aceptación incondicional hacia nosotros mismos, ¿no? Porque no tiene ningún sentido o no tiene el efecto poner estas cualidades o intentar poner estas cualidades en juego si no las hemos practicado en nosotros mismos. Y esto es la base
la base fundamental de la congruencia, ¿no? Del hecho de poder ser nosotros mismos. Esto es lo que Rogers en su momento y finalmente en su teoría desarrolló como la cualidad más importante, ¿no? El eje sobre el eje terapéutico o sanador sobre el que gira todas las actitudes de Rogers, ¿no? Porque realmente para poder ser congruente, para poder ser auténtico, es necesario que podamos tener esta aceptación, este amor o aceptación incondicional hacia nosotros y también empatía hacia nosotros mismos, ¿no? Podríamos decir que de algún modo implica que para ser congruentes es necesario encarnar primero estas actitudes, estas cualidades hacia nosotros mismos primero, ¿no? Si no es así, aportaremos al acompañamiento algunas cualidades voluntariosas, es cierto, pero no genuinas. Su impacto será mucho mejor si realmente son genuinas y las hemos aplicado a nosotros mismos, ¿no? Ser voluntarioso está bien, es importante cultivar la atención, pero también es importante trabajar esta experiencia de ser genuino, ¿no? De autenticidad para poder volcarla al otro. Y de esta manera sí que llegará a impactar, ¿no? en el corazón del otro. Si no nos aceptamos a nosotros mismos, ¿cómo se os ocurre que podamos aceptar realmente a otro, ¿no? Si no hay congruencia, no es posible la presencia, ¿no? Que ya Nicole os ha contado que es tan importante. Y si no hay presencia, quiere decir que efectivamente no estamos ni en el sitio que estamos ni con la persona con la que estamos, ¿no? Y si hay algo en lo que el voluntario puede tener una labor humana en su acompañamiento, es precisamente en estar presente, ¿no? En cuerpo y alma ante quien acompaña, ¿no? Y si es así, realmente es posible el encuentro con el otro, ¿no? El encuentro entre dos seres humanos. Lo digo realmente como una experiencia propia, ¿no? Yo también he sido acompañado y también he acompañado como voluntario, ¿no? No solo como profesional. El encuentro entre dos seres humanos es muy poderoso, ¿no? Y este reencuentro con nosotros y con el otro, lo que realmente hace es abrir nuestro corazón, ¿no? Y de esta manera poder percibir que no estamos solos, ¿no? Que en algún momento, en algún instante de nuestra vida, alguien nos vio, alguien nos miró y nos amó, nos aceptó tal cual y como éramos, ¿no? Esto es realmente, en mi opinión, lo único que podemos llevarnos de esta vida y lo que puede aportar realmente el voluntario en estas labores tan loables y tan altruistas de acompañar a las personas que sufren en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la salud y en el ámbito del dolor. Pues os dejo ahora ya con Nicole y si os parece lo dejamos aquí. Muchas gracias.